Cuando el confinamiento se fue haciendo más estricto en Italia y en España en fases iniciales de la pandemia del coronavirus, el consumo de páginas de piratería de películas, música y otros productos culturales se disparó. En Italia solamente superó el 60%, en el resto de Europa algo así como el 40% de incremento. Esto ha revivido el debate sobre la protección a los derechos de autor y las políticas de comercialización y consumo. De esto conversamos con nuestro experto invitado, Juan Carlos Lara. Juan Carlos, lo primero que te quería preguntar es, uno aquí en Europa ve y siente muy presente a la ley y la regulación de todos los contenidos en YouTube, en plataformas, etcétera, ¿no? La famosa, aquí en Alemania es la famosa GEMA. Es una ley que no te permite ver un montón de contenidos siempre y cuando estos no tengan, ¿no? ¿Vamos para allá en Latinoamérica? ¿Ese es el futuro? ¿Adoptaremos una ley así tan restrictiva sobre los productos y la protección a los derechos de autor? Bueno, instituciones como GEMA lo que hacen es cobrar a las plataformas o empresas que usan contenidos con el fin de recaudar esos fondos y repartírselos a los titulares de derechos de autor. Y lo cierto es que instituciones como GEMA en Alemania han sido seguidas como un modelo a seguir por otras sociedades en América Latina desde hace mucho tiempo, porque lo que quieren es hacer esto mismo, que aquellas explotaciones de ciertas obras que no signifiquen pagar por una entrada o comprar un disco, que igualmente en el caso que recaudan dinero, que vayan a estas sociedades de gestión. El problema está en que para estas mismas sociedades de gestión no es tan fácil hacer funcionar su modelo de negocios con las plataformas de Internet. Y por lo mismo se puede buscar a menudo en la regulación que sea la ley la que las obligue a entregar fondos a las propias sociedades de gestión. Ok, o sea, tú dices que el mecanismo de GEMA no logra llegar a los que son los autores del contenido, los dueños, ¿es correcto? Lo que ocurre es que en un ambiente como el europeo, GEMA en Alemania sí puede hacer que esto funcione respecto de aquellas obras que se explotan dentro de Alemania, porque además existe cierto poder de negociación con plataformas tales como YouTube para que efectivamente desvíen parte de sus ingresos y paguen, como la ley lo ordena, a esta institución. Eso no es igualmente fácil en América Latina, porque la ley no pone el mismo nivel de autorizaciones o el mismo nivel de deberes sobre las plataformas y porque además es difícil hacer cumplir a las plataformas cuando están formalmente constituidas fuera de nuestros países, cuando efectivamente funcionan fuera de nuestra región, aun cuando en algunos países sí tenga oficina la respectiva plataforma de Internet. Eso no es igual para todas las plataformas y eso sencillamente hace más difícil también perseguir esa forma de explotación. A esto se suma, por lo demás, las plataformas que trafican contenidos o en las cuales se intercambian contenidos sin autorización de los autores. Sí, hay varias formas, ¿no? La legislación tiene que atender a muchas formas de compartir contenido. Esa última es muy polémica, ¿no? El content sharing, bueno, no sé, iconos como Pirate Bay, no los tenemos que mencionar, ustedes los conocen y probablemente han descargado, sí, han descargado información. ¿Cómo, cuál será el futuro de estas plataformas? ¿Cómo lo ves? Ahora parece que todo con el streaming ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ves tú esa realidad? Cuando aparecieron las plataformas de peer-to-peer y de content sharing, lo que lograban era que personas que no tenían acceso a un contenido tuvieran acceso porque otras personas lo compartían. Y a menudo era sencillamente porque era gratuito, sin embargo, a la vez venía a cubrir ciertas falencias de mercado. El hecho de que había cierto cine que no llegaba a mi ciudad, que había cierta música que no llegaba hasta donde yo estoy, o que yo no podía escuchar si es que me interesaba antes de tomar una decisión de compra. La radio no la iba a tocar, tenía que buscarla de otra forma. Entonces había un componente social importante ahí, pero también un componente de cubrir fallas de mercado. Y en buena parte el streaming lo que ha hecho es cubrir buena parte de esas fallas de mercado. La gente empezó a buscar música para ver o escuchar en YouTube, aparecieron con gran éxito plataformas para escuchar música, ahora una se ha vuelto dominante, pero tiene algo de competencia. Para las plataformas de películas, después de tanto tiempo de las personas intercambiando cine a través de Internet de forma ilegal o
entre comillas, ilegal, aparecen plataformas y no solamente aparece una que es dominante mundialmente, sino que le aparece competencia y aparecen muchas plataformas para ver lo mismo. Es decir, se empieza a llenar un vacío de mercado. Ahora bien, ¿cuánto de ese vacío de mercado logra llenarse de una manera que siga siendo posible para el público cubrir el costo de acceder a todo esto? Es decir, ¿cuántas plataformas voy a tener que pagar para ver algo? Eso es algo que todavía puede redundar en que volvamos al modelo anterior, en que el mercado es tan difícil de acceder, en que quizás voy a buscar plataformas alternativas. O sea, el fantasma, digamos, de la ilegalidad, o entre comillas ilegalidad, está ahí, sigue. El fantasma de la así llamada piratería, que tanto ha atacado la industria de contenidos por tanto tiempo, podría reaparecer porque a medida que crecen los mercados también aparecen formas de hacerlo más restrictivo. Cuando ocurrió que el cine pasó a la televisión y la televisión comenzó a ser de pago, comenzaron a aparecer servicios cada vez más premium, cada vez más específicos y cada vez más caros de transmisión de contenido. Para ver deportes en vivo, para ver conciertos, especialmente para ver canales especiales de cine o de contenido audiovisual narrativo. Y eso significó que mucho de ese contenido se fuera a la ilegalidad para su intercambio. Y da la impresión de que en Internet algo similar podría pasar. Ya no basta con que yo me suscriba a un servicio de streaming, sino que crecientemente se está esperando que me suscriba a uno para cierto contenido, que me suscriba a Netflix para ver la serie de Netflix, que me suscriba a Disney para ver Star Wars, que me suscriba a la futura plataforma de Apple para ver la nueva película de Steven Spielberg. Y eso lo que va haciendo es crear nuevas restricciones de mercado. Y lo que ocurre con las restricciones de mercado es que no son necesariamente capaces de terminar con el mercado, sino que el mercado es capaz de adaptarse en la medida que exista creatividad humana y, por cierto, tecnología. Y esas dos cosas están. Muy dinámico, o sea, va a estar en constante movimiento. Qué interesante. Este es un panorama, creo, muy difícil para los entes reguladores de capturar, porque como todo está en movimiento, digamos, y el mercado es tan dinámico, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cuál será el futuro de la legislación? Y pensando también en los productores de contenido que muchas veces terminan siendo los directos afectados de... Sí, es muy legítimo que existan titulares de derechos de autor, sean grandes empresas o pequeños creadores, con sus intereses por explotar comercialmente aquello que han creado. Eso es legítimo. Pero también es necesario entender que la sociedad, la forma en que se desarrolla, la forma en que intercambia expresión es extremadamente dinámica y que no podemos controlar esta gran pulsión social por compartir y por crear solamente mediante la ley. La sociedad apoyada por la tecnología es capaz de intercambiar y de expresarse de una forma que la ley simplemente no es capaz de dirigir. Entonces, cuando la industria de contenido trata de dirigir un mercado tan dinámico mediante la ley, puede estar tomando iniciativas que terminan siendo lesivas de los intereses de las personas en lugar de sencillamente encontrar un equilibrio entre distintos intereses. Eso ha ocurrido, por ejemplo, este año en la Unión Europea, en que se aprobaron, como ejemplo, filtros para que las personas no puedan subir contenido a Internet que pueda tener algún componente de material protegido por derechos de autor. Eso es muy complicado. Eso puede significar que la ley limite las posibilidades de Internet dentro del contexto de la Unión Europea, mientras que el resto del mundo va a seguir gozando de quizás menos restricciones tecnológicas, quizás restricciones legales, pero como he dicho, la pulsión social va a ser más fuerte y si se alimenta de la tecnología no va a ser restringido sencillamente por la ley. Entonces, cuando tenemos esas tensiones en juego, es importante que la ley no signifique solamente una forma de conservar mercados existentes o de defender intereses históricamente o tradicionalmente protegidos por la ley, sino de entender cuáles son las dinámicas sociales y de proteger los distintos intereses en juego. Es un interés fundamental el de la protección de los creadores, pero también lo es el de la participación en la vida cultural común. También lo es la libertad de expresión, también lo es la libertad de enseñanza, la libertad de crear y de participar en las artes, que a menudo significa tomar algo anterior para hacer algo nuevo. Y a través de la tecnología, estas nuevas formas de creación se siguen desarrollando, no podemos preverlas todas. Por esto mismo es importante que la sociedad comprenda el poder que tiene y que a nivel de legislación podamos comprender estos fenómenos y no tratar de controlar aquello que simplemente sale de control porque la tecnología avanza demasiado rápido. No podemos
frenar el progreso humano porque se nos ocurre poner en la ley que ciertos intereses son más importantes que otros. Es un debate muy interesante, Juan Carlos. Bueno, nosotros aquí en Enlaces siempre tratamos de que nuestros televidentes se metan con nosotros y piensen en lo que nosotros llamamos consumo inteligente. Tratar de tener un criterio a la hora de consumir cualquier tipo de producto en línea o de defender nuestros derechos también en línea. Quisiera pedirte que en ese análisis tan interesante que has hecho pudieras sacar unos tips para los consumidores, para aquellos que tienen la decisión de comprar en una plataforma masiva o qué sé yo, ir a cine, o cómo puede ese consumidor contribuir a entender ese panorama cultural y a participar de ese debate. Bueno, uno de los grandes efectos de tener toda esta cultura disponible en Internet es que podemos ser mucho más selectivos respecto de dónde ponemos nuestras decisiones de consumo, respecto de dónde vamos a gastar dinero o a qué creadores apoyar. Afortunadamente, la forma que tenemos de apoyar aquello que nos gusta ya no es solamente comprar discos o comprar entradas de cine o pagar por cierta suscripción de ciertos canales. Afortunadamente hay otras formas de colaborar. Esas otras formas pueden ser, por ejemplo, participar en plataformas de apoyo mensual regular a ciertos creadores, de, por ejemplo, aprovechar nuestra capacidad de conexión social para difundir lo que están haciendo ciertos creadores y, por cierto, para poner nuestro dinero allí donde nos parezca que sea más relevante. Es una época de consumo en que tenemos tantas opciones para consumir de manera lícita y de manera inteligente que esa información la podemos aprovechar bien. Ya no somos tan dirigidos por ciertas grandes empresas de contenido para aquello que deberíamos ver. Ya no somos tan presa del marketing en relación con la información que existe. Por cierto que seguimos siendo influenciables, por cierto que hay mucha publicidad. Sin embargo, todavía tenemos la posibilidad de buscar aquello que nos interesa, de encontrar aquello que nos interesa y en consecuencia de dirigir nuestros esfuerzos ahí, de encontrar comunidades allí y de convertirnos no solamente en usuarios individuales de aquello que nos gusta, sino también de encontrar nuestro espacio con otras personas que piensan igual y que por lo mismo van a formar comunidad con nosotros. Muy interesante. Tenemos todavía la posibilidad de decidir sobre lo que consumimos y aún más, de fomentar a otros que producen el contenido que nos parece interesante, de a través de nuestras redes nosotros mismos ser agentes de difusión. Eso es transformador, es muy interesante. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias en Enlaces.